Muy buenos días. Dando la bienvenida a los medios que están presentes en la conferencia de prensa que se van a dar los compañeros de la tribu Yaqui. Vamos a presentarlos. Es Mario Luna y Fernando Jiménez, representantes de las autoridades tradicionales del pueblo de Licam, primera cabecera de los 8 pueblos de la tribu Yaqui. Posteriormente, José Rosario Marroquí, director del Centro Pro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Y finalizaremos con Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues para dar inicio, estaremos con los compañeros de la tribu Yaqui y Mario Luna. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por acudir al llamado que les hacemos para dar a conocer nuestra situación. Como ya lo hemos venido denunciando desde el 2010, hay una situación que pone en grave riesgo la existencia misma de la comunidad yaqui en el estado de Sonora, en un territorio semidesértico en el cual nos hemos adaptado y nos hemos desarrollado por cientos, por miles de años, ¿verdad? Y que desafortunadamente en estos últimos días se ha intensificado la política de despojo, en el cual pues hoy como último proyecto de desalojo prácticamente de nuestro territorio, pues vemos pues la intención de desviar importantes caudales de agua de la única fuente de abastecimiento que tenemos, que es el río Yaqui. Esto implica pues que de un momento a otro la falta de estos volúmenes de agua pues tendríamos que emigrar de nuestro territorio ancestral para poder ir a buscar nuestro sustento hacia donde pudiera haber pues algún tipo de empleo o alguna situación que nos garantizara el desarrollo de nuestra propia vida. En ese sentido, la tribu Yaqui ha iniciado acciones legales para poder enfrentar esta situación tan grave que se presenta. Sabemos pues que lo que conocen de la historia de la tribu Yaqui ha sido precisamente una historia de defensa de los recursos naturales del territorio, en el cual pues, se han visto gravemente agredidos, inclusive con acciones genocidas orquestadas por los mismos gobiernos en turno, ¿verdad? Y hoy, en esta ocasión, creemos que es prácticamente el último golpe que le quieren propinar a la existencia de la tribu Yaqui, ¿no? El que desvíen aguas en una zona desértica, el que dejen desamparado, tanto política como social y jurídicamente, a un pueblo que se niega a morir, pues evidentemente es algo que debe llamar la atención tanto del sistema judicial como también de la sociedad que se dice ser civilizada, también de los académicos, de los estudiosos, porque esta situación que se está presentando para nosotros es algo que tiene un impacto tanto a nivel regional como a nivel nacional como a nivel mundial. Es poner en entredicho lo que por tantos años ha peleado o ha luchado el pueblo de México, ¿verdad? El conducirse por una vida institucional, por una vida apegada al Estado de Derecho, y lo cual en algunas etapas de la vida de México se ha logrado, pero también en muchas otras etapas de la vida nacional se ha visto quebrantada, como en estos momentos, ¿no? La tribu Yaqui ha obtenido amparos contra esta intención de despojarnos de nuestros recursos naturales. Hemos obtenido amparos de la justicia federal, tanto en materia agraria como en materia, como en lo último que hemos adquirido en el juzgado 10º de distrito, con sede en la ciudad de Hermosillo, ¿verdad? En donde nos amparan contra el manifiesto de impacto ambiental que se le otorgó a un acueducto que pretende precisamente desviar aguas de la tribu Yaqui hacia otra cuenca, hacia la cuenca del río Sonora, para abastecer de una u otra forma el desarrollo económico, para garantizar el desarrollo económico a futuro de una región afectando a otra. Esto para nosotros
es importante decirlo, porque no nada más es el lado sentimental, el lado humano prácticamente de la afectación que se nos está dando, sino el propinarle un golpe severo a la vida institucional de México, del país, ¿no? El que nos hayan reconocido en Naciones Unidas nuestros derechos, el que nos hayan reconocido en diversos convenios internacionales que se elevan a rango constitucional en el Estado mexicano, pues prácticamente quedan en el olvido o quedan violentados al ignorar precisamente estos amparos que nos protegen o que deberían de proteger nuestros derechos. Tenemos pues que este amparo que nos otorga el juzgado 10º de distrito de Sonora, pues fue recurrido, pero también fue ratificado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ordena dejar sin efecto el manifiesto de impacto ambiental, pero también ordena, basado en los diversos convenios y en los diversos tratados que existen a nivel internacional, otorgarnos y reconocernos el derecho que tenemos como pueblos indígenas, como individuos indígenas, pues también el derecho que tenemos a la consulta, a una consulta libre, previa e informada, pero también el que nos otorguen el estatus ya de ciudadanos, el estatus ya de seres humanos, como cualquier otra persona que debemos de ser tratados. Esto para nosotros es importante decirlo, porque no se ha cumplido, aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad?, ya dio una sentencia definitiva a favor de la tribu yaqui. Hasta el momento se han hecho acciones omisivas en los que definitivamente lo que se busca es no cumplir la ley, ¿no? Hay reuniones, hay medidas de presión precisamente motivados por el no cumplimiento de estas sentencias, de estos amparos, y que definitivamente nosotros creemos pues que esto no debe de quedar en el olvido, no debe quedar oculto como un caso más, sino que se debería de darle la atención necesaria, ¿verdad?, por la importancia que en esto radica, pues. El que se esté violentando una sentencia definitiva, el que se trate de incumplir un derecho constitucional que nos otorgaron tanto los jueces federales como nuestra vida histórica, nuestro derecho histórico, ¿verdad? El que no se le haya dado cumplimiento y el que no se le esté dando cumplimiento implica pues que sea un peligro para toda la vida institucional de México y de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Para nosotros esta es una denuncia formal que estamos haciendo, ¿verdad?, porque es necesario hacerlo. El que un ejecutivo, ¿verdad?, de la nación no tenga la intención o esté dispuesto a no acatar los ordenamientos judiciales, aparentemente estar por encima de otro poder que deja en serias dudas pues lo que nos han enseñado en la escuela, lo que nos han tratado de inculcar en la vida nacional, de que en este país hay una división de poderes, ¿verdad?, que el poder judicial es un poder al igual que el poder ejecutivo, con el mismo poder y la misma garantía. Sin embargo, al parecer con esta intención y con esta fractura que se le está dando en el caso Yaqui, pues deja mucho que desear en esta situación. Esta es la denuncia que estamos haciendo, porque se vienen acciones de protesta muy fuertes en las comunidades yaquis, ¿verdad?, acciones que son motivadas precisamente por la incertidumbre que crea pues el que no haya en estos momentos la posibilidad o la garantía de que se esté aplicando la ley. Eso es lo que venimos a denunciar y queremos pues que dejar claro que el yaqui, al que siempre han pisoteado, al que siempre han menospreciado, al que públicamente lo declararon inexistente, ¿verdad?, sigue aquí y sigue con el ánimo de integrarse a la vida social de México, quiere seguir por la vía institucional su lucha, su defensa, sus ganas de vivir como pueblo, pero bueno, nos encontramos con esta situación de gentes que están ahorita en el poder
y que aparentemente sienten que van a estar siempre ahí. Esto es importante decirlo porque no estamos nosotros menospreciando a las instituciones, no estamos poniendo en tela de juicio el valor que tienen nuestras leyes constitucionales, más bien estamos poniendo en tela de juicio el actuar de los actuales gobiernos que están aquí. Entonces, eso es lo que yo les daría con mi mensaje. Sí, yo quiero preguntarte, ¿qué autoridades no están acatando la ley? ¿Es el gobierno federal, estatal, municipal? ¿Quiénes están involucrados en no acatar esta? Gracias. Al final, que ya pasen todas las preguntas. Ah, disculpe, perdón. Les informo que al final va a ser la ronda de preguntas para los compañeros. Primero le vamos a dar la oportunidad a todos que participen y posteriormente el turno. Gracias. Igual de una La siguiente participación va a ser del compañero Fernando Jiménez, integrante también de la tribu Yaqui. Bueno, pues como comentó el compañero, pues lo que es la vida institucional del país, pues está viendo afectada, ¿no?, por muchos intereses económicos, en donde se ha visto frenada la acción de nuestras instituciones. Pero a nosotros no nos importa si detrás de ello hay intereses económicos muy fuertes. Nosotros lo que queremos es que se aplique la ley, que se aplique un ordenamiento del máximo órgano judicial, que es la Suprema Corte. Todo esto pues ha estado acarreando pues bastantes problemas con la dilación en la ejecución de una orden judicial. Nosotros como pueblo indígena estamos en una problemática ahorita por los recursos naturales de nuestro territorio. Todo eso pues conlleva pues a que nosotros seamos obligados a ser desplazados por falta de nuestros recursos. Nosotros, nuestra historia siempre nos ha dictado que defendamos nuestros recursos. La sangre que fue derramada por nuestros ancestros pues nos está obligando a que nosotros hoy en esta generación seamos los que tengamos que luchar por lo que lucharon nuestros antepasados. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón para defender lo que por ley natural nos pertenece y que ancestralmente nos pertenece y que por decreto presidencial de 1940 nos pertenece. Pues esa sería mi participación. Tomará el turno en el micrófono José Rosario Marroquí, director del Centro Pro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Buenos días. En relación con esta sentencia, con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues lo primero que quisiera señalar es que se trata de una decisión inédita para la protección de los pueblos indígenas. Y bueno, que resulte inédito también, digamos, es algo que debe celebrarse, pero también es algo que creo que debe llamarnos la atención sobre el hecho de que las relaciones entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas ha sido siempre una relación de dominación con respecto a estos pueblos. Ya lo han dicho claramente Mario y Fernando, ¿no? Mario decía que la tribu Yaqui ha sido una tribu a la que siempre se ha tenido dominada, una tribu, incluso una tribu a la que se ha querido declarar inexistente, y es bastante memorable lo que han hecho, lo que se ha hecho pues desde los intentos que ha tenido la tribu para proclamar su autonomía, algo que en derecho le corresponde, y también los intentos que en repetidas ocasiones se han hecho para desaparecerlos. Quizá lo más notable y más grave es el desplazamiento a Yucatán, nada más entre algunos de los hechos. Pero este agravio en contra de la tribu Yaqui es también un agravio que se repite en contra de los numerosos pueblos indígenas en nuestro país. Y entonces, por eso, creo que esta decisión de la Suprema Corte resulta pues notable, en el sentido de que, por fin, de manera oficial,
se establece el reconocimiento de los pueblos indígenas, aunque ya en la Constitución se estableció también en el artículo 2. Habrá que recordar que este proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito constitucional estuvo también sujeto a una polémica bastante grande, que se origina sobre todo en los acuerdos de San Andrés, en el reclamo que concretan los zapatistas, pero que también es un reclamo que expresa los numerosos reclamos de los diversos pueblos indígenas, y que se va dando todo este proceso que culmina con la incorporación al artículo 2 de numerosos derechos, pero que deja fuera todavía algunos aspectos fundamentales para la vida de los pueblos indígenas, sobre todo en relación con su propia autonomía. Y el hecho de que se incorporen en esta decisión algunos de los estándares internacionales en la materia sobre pueblos indígenas es un avance y se pone, digamos, en una línea congruente con lo que ha hecho la Suprema Corte en los últimos años, al incorporar numerosos estándares para la protección de los derechos humanos y al actuar también en consonancia con la reforma constitucional de 2011, que incorpora los numerosos tratados internacionales a nuestro marco normativo. Entonces, en ese sentido, pues esta sentencia resulta inédita, y solamente quiero citar entre algunas de las cuestiones que valen la pena y que ya nos han recordado tanto Mario como Fernando, entre otras el derecho de los pueblos a ser consultados, el derecho de los pueblos también a tener toda la información sobre los proyectos o sobre cualquier otro tipo de iniciativa que afecte su vida. Pero no solamente es este derecho a estar informados y a tener información veraz, oportuna, no solamente el derecho a ser consultados, sino también el derecho a que se tome en cuenta la decisión que los pueblos tomen, es decir, se debe contar con su consentimiento, y para eso debe haber información, y este consentimiento debe ser previo, porque es una constante la que nos encontramos en el país, que muchas veces se dan procesos supuestamente de consulta, pero que no cumplen con todos estos requisitos. En primer lugar, porque son procesos que se establecen una vez que ya los proyectos han sido determinados, es decir, no hay proyectos que sean consensados con los pueblos, no hay ninguna consulta previa, no hay ninguna oferta de información a todos los pueblos para que sepan cuáles serían los posibles beneficios, cuáles serían las posibles afectaciones también, y para que a partir de eso tomaran las decisiones pertinentes. Eso es entonces un avance que podamos contar con eso, porque también sabemos que en numerosos proyectos, además de que en esos casos no se da esta consulta previa, la información con la que se cuenta es una información que tampoco ayuda a tomar decisiones. Muchas veces la información que se proporciona está fragmentada, está presentada en diversos documentos, de manera que no se puede tener un acceso a la totalidad de esta información. Y también la información es presentada muchas veces con elementos bastante técnicos que hacen difícil la comprensión real de las afectaciones que esto podría ocasionar. Entonces, el que se revierte y que se eche abajo la manifestación de impacto ambiental, pues significa también un avance al respecto. Eso es algo que también tenemos que reconocer. Y por otro lado, retomando la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, habría que considerar también que además de estos derechos muy claramente establecidos aquí, están los derechos de los mismos pueblos también a tomar todas las decisiones sobre su territorio y a poder también decidir de qué manera participan en todos los asuntos que les atañen, porque hasta ahora no se ha dado ese proceso de participación. Hemos tenido más bien diversas etapas en la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. Quizá la anterior a esta fue el intento que camuflajeaba todas estas pretensiones de dominación a través del indigenismo, cuando se pretendía llevar a los pueblos el desarrollo, y todavía por ahí circulan algunos comerciales y algunos documentales que enfatizan esto, que enfatizan que el Estado mexicano está llevando progreso, bienestar y desarrollo a las comunidades, cuando en realidad no se está dando este proceso, cuando en realidad no hay conocimiento sobre el modo de vida decidido por los mismos pueblos. Y también el derecho de los pueblos también al logro de todo aquello que tiene que ver con el desarrollo económico, social y cultural. Eso habrá que tenerlo en cuenta, y eso también resulta, pues, en este caso algo, como decía, inédito, y que
después de varias décadas facilita pues el que México tengamos esto que podemos considerar como un avance, y por lo tanto resultaría pues lamentable que no se cumpliera con esta resolución. Finalmente le daremos la palabra a Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, yo para cerrar querría reforzar algunas de las ideas que ya el compañero Mario ha colocado sobre la mesa. José Rosario nos comenta que este es un caso, digamos, paradigmático de defensa de derechos humanos, es un caso paradigmático de los primeros que existen en el país de defensa del derecho a la consulta, pero desgraciadamente también es un caso, digamos, contraparadigmático de violación reiterada de mandatos judiciales. Hay violaciones de suspensiones provisionales y definitivas en varios casos, y actualmente hay una violación de una sentencia definitiva del máximo tribunal de nuestro país. Y yo quisiera resaltar que esto es de extrema gravedad. Y es de extrema gravedad no solo por lo que se refiere a los afectados directos, a la tribu yaqui, sino por las implicaciones generales que tiene en un Estado de Derecho, un Estado democrático, incumplir una sentencia definitiva del máximo órgano de control constitucional en México. El mensaje que conlleva el incumplimiento de una sentencia es de una enorme gravedad. Quisiera brevemente dar 3 elementos para explicar esta situación. En tanto que las decisiones y el cumplimiento de las sentencias se encuentran, como todos sabemos, inscritas en un marco institucional y legal más amplio de la propia democracia constitucional, no cumplirlas, y sobre todo de forma reiterada, incurriendo casi lo que ya podríamos denominar un patrón de comportamiento institucional, lejos de ser una cosa menor, es un tema clave, es un tema fundamental. Gracias. En tanto se están poniendo en juego estructuras clave del Estado democrático de derecho. La cuestión del cumplimiento de las sentencias, o más bien del no cumplimiento de las sentencias, guarda, ya también lo decía muy bien Mario, una estrecha relación con la división de poderes, con la autonomía del Poder Judicial, con el principio de legalidad, con el principio de supremacía constitucional y con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por lo que tiene que ver con el tema de la división de poderes, como todos sabemos, en el Estado constitucional contemporáneo hay una división de funciones que otorga a distintos poderes que tienen la misma jerarquía distintas funciones. Y al Poder Judicial, a los tribunales, lo que se les ha asignado es la misión de asegurar de una forma irrevocable el cumplimiento del orden jurídico. Para eso están los tribunales en el país, para obligar a que se cumpla el orden jurídico. O sea que cuando cualquier autoridad viola la ley o viola la Constitución, corresponde al Poder Judicial, en una división funcional de poderes, corregir esa violación y asegurar, en este caso, que el Poder Ejecutivo quede sometido al orden jurídico. Es una combinación virtuosa entre división de poderes y principio de legalidad. Dividimos a los poderes y a uno de ellos le asignamos la función de garantizar que los otros, especialmente el Ejecutivo, quede sometido al derecho. La ejecución de sentencias es exactamente eso, es la última garantía con la que cuentan los ciudadanos para que la administración quede sometida al derecho. Si las autoridades actúan sin sometimiento al derecho, entonces en realidad se convierten en poderes sin control, en poderes salvajes, en poderes arbitrarios, en poderes absolutos. Recuerden que la palabra absoluto el poder absoluto viene del latinismo absuelto de la ley, ab regim solutus. Es la contracara del Estado de Derecho. En ese mismo sentido, el hecho de que el Poder Ejecutivo no cumpla una sentencia de un tribunal implica minar la independencia del Poder Judicial. Esto es gravísimo también. El no cumplimiento de una sentencia supone la intromisión de la administración en la ejecución de un acto del Poder Judicial. Y esto a su vez se traduce en la imposibilidad de que el Poder Judicial
haga efectiva la Constitución como garantía de control de todos los poderes. Además de todo eso, se está violando en última instancia el derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, y resumiendo para no alargar más esto, el incumplimiento de una sentencia, sobre todo de forma reiterada, pone en riesgo la división de los poderes en este país, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial, pone en riesgo el propio principio de legalidad, pone en riesgo el principio de supremacía constitucional y se viola el derecho a la tutela judicial efectiva. Es gravísimo. Estamos minando, o más bien el Ejecutivo al incurrir en estos actos está minando las estructuras básicas de nuestro Estado constitucional. Es muy grave. El mensaje que se está enviando a la población que confía y que acude a las instituciones es: las instituciones estatales son un fraude, no son una garantía, y se encuentran ustedes, ciudadanos, pueblos, no frente a autoridades legítimas, sino frente a poderes desnudos, sin control, arbitrarios, absueltos de la ley. Y la salida que tienen a sus problemas no es una salida institucional. Bueno, daremos paso ahora a la participación, las preguntas que ustedes tengan. Si tienen en especial a alguien, decir su nombre o dirigirse a él. Y bueno, ya se inició con una pregunta y... Perdón, no sabía. Disculpe. Pueden decir qué medios son Y bueno, mencionar el medio del que viene y a quién va dirigida la pregunta. Buenos días. Iniciaríamos. Mónica de Ávila, de Televisa, buenos días. El señor Mario Luna y también a Fernando Jiménez, si desea contestar también. Nada más saber cuáles son exactamente las autoridades las que no están acatando esta resolución. Son locales, federales, municipales, estatales. ¿Y hay algún acercamiento? ¿Cómo van las negociaciones, las pláticas? Sí, bueno, en primera instancia es una violación reiterada a los diferentes amparos que hemos obtenido tanto la tribu Yaqui como la sociedad civil y los agricultores del Valle del Yaqui, que serían también afectados en nuestras bases que se pretenden. Sería primeramente el gobernador del estado, ¿no?, como superior jerárquico del Fondo de Operaciones Sonora, sí, puesto que se han declarado ya en desacato a las leyes. Hay una persona que ya está sentenciada, que está cumpliendo una sentencia, ¿no?, por haber incurrido en desacato precisamente a un ordenamiento judicial. Y posteriormente, en cuanto a lo que se refiere a la tribu Yaqui, tenemos también una actitud omisa, ¿verdad?, puesto que no han querido aplicar o ejecutar la sentencia definitiva que se nos otorga en el ámbito federal, precisamente iniciando con Profepa. Son instituciones que ya fueron notificadas debidamente de la sentencia que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También Semarnat, ¿no?, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que también está pues todavía investigando o preguntando qué alcances tiene una sentencia, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto en clara actitud pues, de seguir solapando o de sacarle la vuelta a una sentencia que es muy clara, ¿no?, dejar sin efecto el manifiesto de impacto ambiental. Una vez que se deje sin efecto el manifiesto de impacto ambiental, ellos, basados en sus normas jurídicas, en sus reglamentos, tendrían que tomar con acciones en consecuencia, ¿verdad? Pero eso ya sería pues materia de otra situación. Lo que la Suprema Corte de Justicia les dice pues, es que dejen sin efecto el manifiesto de impacto ambiental y reponer el procedimiento en caso de que así se requiera, ¿verdad?, para tomando en cuenta y otorgándole el derecho a la consulta a la comunidad yaqui, ¿no?, al pueblo yaqui y específicamente a los quejosos que están amparando en esta situación. ¿Conagua no está ahí interviniendo con el tema de las presas? Pues Conagua tiene mucho que ver, pero bueno, como Semarnat es la cabecera del sector, prácticamente está abarcando Profepa, Conagua y la Dirección de Riesgo Ambiental. Entonces
tienen todos ellos algo que ver en cuanto al cumplimiento de la ejecución de la ejecución. Gracias. Buenos días, señor Prado del periódico Reforma. Yo quisiera que, si fuera posible, me detallar. Yo es la primera vez que tengo contacto con el caso y entiendo que es la realización de un acueducto. ¿Me pudieran decir de manera breve la cronología de este caso? O sea, de cómo es que ustedes tienen asignadas estas tierras, cómo se realiza este proyecto y cuándo fue la sentencia. Y me gustaría que enfatizaran en esta parte de las afectaciones. Ustedes dicen que son gravemente afectados, pero que lo bajaran a un nivel en que las personas entendieran lo que significa, ¿no? Tradiciones, lo que tal vez significa quedarse sin agua, que fueran como más específicos en ese aspecto. Y por último, ¿ustedes están preocupados porque, entiendo, siguen los trabajos o qué es lo que les hizo reactivar esa preocupación? Sí, bueno, por el respeto que le tenemos también a los demás que sí le han dado seguimiento al caso, ¿no? Trataría de ser un poquito más breve. Este proceso de despojo ha sido sistemático a lo largo de la historia del tribu yaqui, ¿no? Empezaron con el territorio, posteriormente se metieron con los recursos naturales, bosques, agua y materiales pétreos. Pero en esta ocasión, lo más grave en una zona semidesértica como lo es Sonora, es lo que mantiene el equilibrio es la humedad ambiente que hay ahí. Bueno, y esa humedad ambiente, ese microclima se genera precisamente por las afluentes del río Yaqui que atraviesa todo nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, espiritualmente el pueblo se desarrolla mantiene como una columna vertebral precisamente del río Yaqui. Entonces, en torno al río Yaqui nosotros tenemos nuestra teoría de nuestra evolución, nuestra teoría de nuestra creación. Entonces, en ese sentido, la afectación que hoy ya tiene el río Yaqui, de que completamente está totalmente seco, no hay una gota de agua que escurra por ese río, pues yo creo que pinta de cuerpo entero la afectación que se está dando a la tribu, ¿no? Esto, si le agregas pues la afectación en cuanto a lo ecológico, una franja de 18 kilómetros que se extendía de lado a lado por ambos lados de la ribera del río, hoy únicamente son de 200 metros en algunas partes, pues, ¿no? Entonces esa afectación es evidente y es clara, pero también la intrusión salina, tomando en cuenta que nosotros más del 90% de la población tomamos agua extraída precisamente del subsuelo. Entonces esos choques de agua salada con agua dulce están provocando reacciones químicas muy graves, ¿verdad? Para el contenido químico y orgánico del agua, y esa agua estamos consumiendo, ¿no? con todo lo que implica pues el consumir agua contaminada o agua de mala calidad. También se está reduciendo drásticamente el área de cultivo que mantiene económicamente esa región. De 18,000 hectáreas que tenemos activas nosotros, prácticamente el agua que se quiere extraer, el agua que se quiere desviar, equivale a 10,000 hectáreas de cultivos. Entonces nos estarían afectando en más de la mitad del área agrícola que tenemos. Eso es una afectación económica muy fuerte, ¿verdad? Que difícilmente nos podríamos reponer. También hay una afectación muy seria en cuanto a que tendríamos que abandonar esa parte del territorio, ¿no? Nos están condenando a emigrar de ahí, porque si no tienen las condiciones necesarias, si ese ambiente, ese microclima que se crea y que nos da vida en ese desierto, pues obviamente tendríamos que ir a salir a buscar nuestro sustento económico, nuestro sustento espiritual, pero también tener que buscar en las ciudades cómo adaptarse, cómo renacer, ¿verdad? Como individuos y como pueblo en una situación totalmente adversa que bien se puede evitar con algo tan sencillo, con algo tan lógico, que es la aplicación de la ley en los términos que ya lo están estipulando las constituciones, tanto nacionales como internacionales. Esto yo creo que es la clave del asunto de esta situación, la aplicación de la ley y la no aplicación en su caso. Sí, Fernando Camacho de la Jornada. Yo quisiera preguntarles, bueno, en el boletín que están repartiendo dicen que
van a denunciar el caso ante Naciones Unidas. Quisiera saber si ya tienen avanzado eso, si tienen algún documento, alguna denuncia que ya vayan a presentar y ante qué instancia en específico. Y saber también si hay datos sobre la cantidad de, no sé, de metros cúbicos de agua que se dedicarían del río Yaqui al río Sonora. Sí, efectivamente, bueno, viendo y previendo esta situación de que no hay el interés de aplicar y de cumplir con las leyes en México, nosotros estamos tratando de buscar las formas de elevar estas denuncias a rango internacional, ¿verdad? Porque también estamos amparando nuestros derechos en las declaraciones de las Naciones Unidas, en los diferentes convenios internacionales que tiene México. Entonces, ese paso ya se está dando, se está integrando un expediente en el cual podamos ampararnos, pero básicamente también buscando pues evitar que volvamos a enfrentar este derecho a la vida que tenemos por la vía no institucional, ¿no? O sea, por levantamientos armados, por enfrentamientos directos con los cuerpos de represión que existen en todas partes, pues, ¿no? Esto no lo queremos, no lo quiere nadie, no lo quiere México, y por eso es que tenemos que acudir a los lineamientos que nos marcan todavía como una salida que tenemos el derecho internacional. Los volúmenes de agua que ellos pretenden extraer, el proyecto que ellos presentan, un PowerPoint, ni siquiera es un proyecto ejecutivo, ¿verdad? Ellos dicen que van a extraer 75 millones de metros cúbicos. 75 millones de metros cúbicos equivalen a 10.000 hectáreas de siembras de trigo. Entonces, es la equivalencia que sacaba ahorita yo con la anterior reportera. Pero también decíamos pues que ese proyecto está pensado para dar alimento o para dar subsistencia a una megaurbe que están pretendiendo hacer en la ciudad de Hermosillo, algo equivalente a lo que hicieron con Monterrey, ¿verdad? Esto es lo mismo que quieren hacer ahí. Hay un proyecto a 20 años, ¿verdad?, en el que ellos están pensando en talar todas las fábricas posibles ahí y despoblar toda una población, todo un área para que sirva de mano de obra en esa parte, ¿no? Ellos están proyectando que de 800,000 habitantes que tiene el municipio en la actualidad, para el 2020 pues puedan ser hasta 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces es una concentración drástica de la población que es únicamente seguir el librito, el manual que implica este tipo de proyectos. La otra situación que se está viendo es que no hay tampoco la intención de respetar los derechos humanos de los que estamos aquí defendiendo la causa. Se han estado fabricando delitos, se han estado manipulando muy feamente la opinión pública en Sonora, tratando de crear un clima de enfrentamiento entre hermanos sonorenses, ¿verdad?, pero también entre hermanos de la tribu Yaqui, y eso es lo que no queremos. No queremos entrar en esa dinámica porque eso es justificar precisamente las acciones represoras, justificar también el despojo que ellos pretenden hacer. Nosotros lo que queremos y estamos haciendo es conducirlo por la vía jurídica, pero también acudiendo al apoyo y la comprensión de la sociedad civil organizada, porque para eso se están organizando las sociedades, ¿no? Para evitar precisamente el absolutismo en que han estado cayendo algunas regiones, tanto de México como del mundo. De la Imparcial de Sonora, usted habla de que se vienen fuertes acciones de protesta. ¿Cuáles van a ser? Mira, bueno, tú eres de Sonora, ya debes saber la situación. No, soy corresponsal en la Ciudad de México. Ah, ok. Bueno, hay acciones en las que afortunadamente se han estado involucrando todas las instituciones de Sonora, ¿no? Hay línea precisamente de enfrentar al Estado en dos partes, entre el centro y el sur, prácticamente, ¿no? El sur de Sonora que comprende 8 municipios y el centro, que es la ciudad de Hermosillo. Esto se ha hecho evidente por el presidente municipal, con el apoyo brutal del gobernador del estado, ha estado
incitando a que haya levantamientos, ¿verdad? A que haya defensa, a que se organice la población para defender un agua que se están robando. Entonces, esto es una clara evidencia, pues, de que lo que viene es algo fuerte, algo que desafortunadamente estamos nosotros tratando de evitarlo, pero que difícilmente se va a lograr, puesto que la defensa política que nosotros hemos dado no ha dado los resultados que quisiéramos, en el sentido de que no se han aplicado. Entonces, para aplicarlo, la tribu Yaqui y los 8 municipios del sur de Sonora se han acompañado de acciones de protesta, y creo que el Imparcial ha dado seguimiento a eso porque le interesa mucho esta situación en Sonora, pero le han dado cuenta de marchas multitudinarias de 30,000 hasta 50,000 personas del Valle del Yaqui protestando contra este despojo. También se han hecho acciones de protesta sobre las carreteras internacionales, tanto marchas como acciones de protesta directa en campamentos establecidos sobre la carretera internacional, ¿verdad? Que hoy prácticamente cumplen como 55 días. Entonces, toda esta situación se ha ido creando un ambiente de encono, y creo que lo que viene, si no se da cumplimiento, cabal a la sentencia, pues lo único que va a estar abonando es precisamente a que se sigan radicalizando estas posturas, ¿no? El gobierno del Estado anunció y tiene amagado el gobierno federal, ¿verdad?, de que los 800,000 habitantes que habitan la ciudad de Hermosillo, o más bien el municipio, pues están listos para levantarse en contra del sur, lo cual es totalmente falso. La última megamarcha que organizaron ellos con un costo millonario, pues únicamente logró juntar a 3,000 o 2,000 habitantes, gentes que marcharon a favor del robo de agua. Mariana. Gracias, Marta Villela de Radio Fórmula, para preguntarle cuántas personas conforman la comunidad yaqui, cuántas son las que se están viendo afectadas, como que son todas. Si conocen el porcentaje de avance que tiene la obra, está en el mero proyecto, ya comenzó la construcción, ¿qué dato tienen al respecto? Y por último, sobre el instrumento específico internacional al que ustedes se van a acoger para denunciar esta violación a los derechos humanos en Naciones Unidas, o por qué no pensar también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Sí, bueno, son muchas preguntas. Mira, aquí es una cuestión de derecho, es una cuestión de aplicar la ley, y como lo decíamos al principio, no se trata de ver cualitativamente quién es o quién no es, o decir aquellos son más, por eso tienen más derechos que ustedes, que son menos. Yo les quiero decir que en 1890 los jesuitas, cuando contabilizaron a los indígenas yaquis, hablaban de que eran 30,000 habitantes. Después de las cruentas guerras y de deportaciones masivas, de bombardeos aéreos, en 1920 contabilizaron 5,000 yaquis. Imagínense entonces, ¿verdad?, la calidad de las personas que lograron sobrevivir a todas esas masacres, aun cuando somos menos, somos originarios, somos los primeros habitantes de Sonora, y creo que también tenemos el mismo derecho al agua como la tienen los doblemente, mayoritariamente habitantes de Hermosillo y del municipio de Hermosillo y de cualquier parte de Sonora, pues. Entonces, ¿por qué poner en ese dilema a las instituciones o al sentimiento humano de los gobernantes, ¿verdad? Decir, aquel tiene más derecho que tú al agua porque son más. También nosotros tenemos derecho al agua y no la tenemos. Nosotros estamos tomando agua, ¿verdad?, contaminada, agua escasa, pero también tenemos una infraestructura que nunca ha recibido atención y que tampoco ha tenido una aplicación real, humanitaria, que diga se está resolviendo el problema de salud de la tribu yaqui a través de una red de agua potable que verdaderamente tenga esa función
potabilizar el agua para que se eviten todas esas acciones o todas esas consecuencias nefastas para nosotros. Bueno, entonces, yo creo que la ley no debe de dar esa opción de ver a quién se le atiende y a quién no, ¿verdad? Debería de tratarnos por igual, y es la lucha que estamos dando nosotros. Y efectivamente, a nivel internacional, precisamente lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros somos humanos, nos consideramos humanos, y como humanos tenemos que dar la defensa. Tenemos que llevar por delante nuestros derechos como humanos que somos, ¿verdad? Como primeros habitantes de esta tierra, pero también decirles pues que tampoco somos más o menos que otros, ¿no? Nosotros de llevar por delante pues ese derecho que tenemos a vivir como nosotros hemos aprendido a vivir, a defendernos como nos hemos aprendido a defender, y a cuidar esa parte del territorio como lo hemos aprendido a base de que nuestros mayores nos los han inculcado. Eso es, yo creo que en resumen lo que yo podría contestarle a su pregunta. Y sobre la obra, ¿está el mero proyecto? ¿Ya comenzó la construcción? La obra, como todo lo que se anuncia en Sonora, es una incertidumbre. Felipe Calderón, en una acción mediática por demás burda, llegó a inaugurar 2 veces el acueducto. La primera vez dijo que inauguró la primera fase de pruebas del acueducto, ¿verdad? Y después la inauguración en sí, lo cual es totalmente falso. Todavía el acueducto está en su fase de pruebas, así lo ha dicho Conagua, ¿verdad? Y tampoco está conclusa totalmente. El acueducto es una serie de obras que se tienen que aplicar. Hoy se está alimentando y aparentemente está jalando agua del acueducto, de la presa, ¿no? Pero se está trasladando a reservorios que están totalmente enlamados, ¿no? Precisamente porque están depositando el agua y la están dejando ahí, pues. Están alimentando el acueducto con pozos, con varias cantidades de pozos en un espacio intermedio entre la presa y la ciudad de Hermosillo, y esa agua es la que están llegando a algunas colonias de Hermosillo, pero que esos pozos siempre han estado ahí, únicamente las están reactivando, pues, ¿no? O sea, todo es una falacia, todo es una acción mediática que conlleve pues a aparentar que Hermosillo no podría vivir sin el acueducto, ¿no? Y tan temeraria es la situación que precisamente en Radio Fórmula, en una entrevista que nos hicieron, el gobernador del estado afirmaba que el 80% del suministro de agua de la red de agua potable de Hermosillo dependía del acueducto, ¿verdad? Pero pues, no puede ser, pues si el acueducto es complementario a la red de agua potable de Hermosillo, ¿no? Y está en la fase de pruebas, pues mucho menos pudiera llegar a ese porcentaje, ¿verdad? Pero bueno, esa es la palabra de ellos contra la de nosotros. Entonces ahí no me gustaría meterme, porque bueno, ellos tienen todos los medios para desmentirnos o para aparentar que tienen la razón. Mariana León, del periódico de la Universidad. ¿Se van a reunir en esta visita con la Semarnat para la revisión de la manifestación de impacto ambiental, o qué comunicación han tenido con ellos? Semarnat, en la última reunión que tuvimos con ellos, la autoridad tradicional decidió dar el primer paso, y el primer paso fue verificar el grado de avance que tiene la aplicación de la sentencia definitiva que se otorgó al tribu, ¿no? Fuimos para allá y nos encontramos con que todavía no habían interpretado cabalmente los alcances de la sentencia, ¿no? Entonces, esta situación motivó que la autoridad hiciera una serie de reuniones, una serie de conferencias dentro de la misma tribu, precisamente para dejar en claro que no estamos dispuestos a negociar o a meter a una mesa de discusión un hecho que ya está decidido en las cortes, ¿no? No podemos someter pues a una negociación una sentencia que ya se tomó en definitiva por la máxima Casa de Justicia de la Nación, que es la Suprema Corte de Justicia. Entonces ellos aparentemente están tratando de llevar la situación a ese grado, y eso atraería pues las consecuencias graves que se están enumerando en esta situación, ¿no? La Conagua
se comprometió, hubo un consenso general, estuvieron los jurídicos de Conagua, estuvieron los jurídicos de Profepa, estuvieron los jurídicos de Semarnat, estuvieron los jurídicos de CDI, inclusive el jurídico de la Presidencia de la República, y todos y cada uno de ellos coincidieron en que no haya forma de sacarle la vuelta a la sentencia emitida a favor de la tribuna, que es dejar sin efecto el manifiesto de impacto ambiental. Los alcances que pudieran tener después no son materia de discusión en este sentido, ¿no? Nosotros entendemos pues que una obra de esa magnitud, con la afectación posible que pudiera haber denunciada ya en forma oficial, pues no pudiera operar, pero bueno, eso sería como consecuencia de, ¿verdad? Entonces, pues todo está pues en que se están haciendo acciones para retardar la aplicación de la misma, porque todos tenemos la certeza de que cancelándose el manifiesto de impacto ambiental otorgada mañosamente, pues se tendría como consecuencia que cancelar también la obra. ¿Y cuándo fue la reunión con los jurídicos de Profepa? Fue la semana pasada, ¿no? El 17 parece ser que estuvimos por acá, aquí reunidos en Semarnat precisamente. Y ahí se acordó que para el día martes, o sea el día antier, ¿verdad?, tendríamos un primer avance de los pasos del proceso de ejecución de la sentencia, a lo cual hasta el día de hoy, por eso estamos dando la conferencia aquí, porque no se cumplió con esa primera parte y no queremos dejar pasar esta situación, porque después pues van a dar el segundo paso, que es hacer como que se congela el asunto, ¿verdad? Y esto tiene fechas muy claras. Ellos solicitaron, Profepa solicitó una prórroga para poder ejecutar la sentencia, ¿no?, argumentando que tenían ellos una solicitud para que la Suprema Corte les clarificara, pero bueno, se le otorgó la prórroga, ¿verdad?, de 15 días, pero para que se aplique la sentencia, ¿no?, para que se aplique la sentencia, no para ver qué les resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Suprema ya resolvió, pero bueno, eso ya quedaría en segundo término. Si lo que se le está ordenando es que cumpla la sentencia, pues tendrá que hacerlo en ese sentido. ¿No van a buscar ante las instancias judiciales, tienen esta sentencia de la Suprema Corte, hay un antecedente de que no se ejecutó una sentencia que se emitió en los estados, caso concreto de López Obrador, cuando era jefe de gobierno? ¿Ustedes no van a buscar también ante la Suprema Corte este desafuero a las autoridades que no han hecho caso? Y también otra pregunta, mencionan que esta obra prácticamente pues no serviría para la ciudad de Hermosillo. ¿Qué empresas están involucradas en esta obra? Pues serían las ganonas, ¿no? Sí. Perdón, ¿de qué medio proviene? De Radio Educación, Próximo Días. Aquí hay una situación que subyace pues, en el fondo de esto, ¿no?, que es, y lo que todos yo creo que tenemos en el aire, pues, ¿no?, que es precisamente la privatización de este elemento vital, pues, ¿no?, que es el agua, ¿verdad? La intención y el proyecto así lo marca, pues, de concesionar a empresas privadas inicialmente por 30 años el manejo de esos conductos, y mismo que se podrían ampliar hasta 50 años. Es un secreto a voces en Sonora, pues, y casi todo el mundo lo comenta ahí, que está detrás de estos grupos empresariales grandes, como Grupo Carso, como otros grupos que se han caracterizado por manejar este tipo de obras en otras partes de la República, ¿verdad? Pero bueno, no nos consta, por eso es que no lo tomamos como algo cierto, ¿no? Nosotros nada más estamos manifestando ahorita lo que se dice en Sonora, pero bueno, no podría yo soportar una situación de este tipo, ¿no? Y la otra es que efectivamente el no cumplimiento de esto conlleva precisamente a que se valide la intención que subyace en esto, ¿no? Ya hay situaciones encaminadas precisamente a que esta agua, que mucha falta nos hace a nosotros, se vaya
única y exclusivamente a las zonas industriales y al desarrollo inmobiliario. Hay grandes proyectos, el proyecto Riberas del Pití, que está enclavada precisamente en la presa que alguna vez, bueno, en el vaso de la presa que alguna vez alimentaba de agua a la ciudad de Hermosillo, ¿verdad? Se trata de hacer un desarrollo inmobiliario con grandes lagos y canales artificiales en esa área que antes era para almacenar agua y alimentar la ciudad de Hermosillo. Hoy pues se secó intencionalmente, pero también para legitimar cientos de represas ilegales que se construyeron sobre la cuenca que debería alimentar la ciudad de Hermosillo, que es la cuenca del río Sonora, ¿verdad? Y que hoy mantiene seco también precisamente tanto la presa como el río Sonora, ¿no? Con el efecto desastroso también para todos los pueblos que se alimentaban tradicionalmente de ello, en específico la tribu Seri, ¿no? A la tribu Seri se les está dando agua desalada de mar, ¿verdad? Y que la ciudad de Hermosillo pues, no ha podido tener esa oportunidad también de incursionar en esa forma de alimentar a la red, ¿no? De agua potable. Y también la ampliación de la planta Ford, ¿verdad? La planta Ford, acuérdense que es la industria automotriz es alto consumidor de agua, ¿verdad? Las ampliaciones de la Coca-Cola, de la Pepsi, de la Big Cola, también la instalación ahí de la planta Pasco, la segunda planta cementera más grande de Latinoamérica, y una serie de proyectos que ellos ya traen encaminados, pues, ¿no? Y esto pues se enclava en un megaproyecto urbanístico que se llama la Puerta del Sol, la Puerta Oeste. Entonces, son cosas que están ahí, que en Hermosillo se sabe. Por eso es que en la población de Hermosillo no ha caído en ese juego tan patético que está orquestando el gobierno de Sonora, y no se ve, pues, no se ve ese ánimo en el sonorense, en el hermosillense, de levantarse contra el pueblo yaqui, contra el Valle del Yaqui, contra los 8 municipios que tienen también una población de 1 millón de habitantes. El pueblo es inteligente, en Sonora somos francos, hablamos directo, cuando tenemos la certeza de que hay una situación que nos pone en riesgo, y esto es lo que ha imperado en el estado de Sonora, ¿no? Ha imperado la inteligencia y la cordura entre hermanos sonorenses, y creo que así va a seguir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias a los medios que estuvieron presentes, y bueno, convocamos a que si están también más interesados, pues, están los compañeros con su información, y que en Sonora hay un problema a partir de la ilegalidad de una obra. Entonces, muchas gracias por todo.